Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Los pastores Víctor y Gloria Gaona están aquí en este día para estar con ustedes en este servicio, en esta programación. Tendremos unos cantos en este día por el hermano Noel. Presentaremos 3 puntos importantes en el libro de Primera de Samuel, en el segmento de libro en libro. Entraremos a la palabra de Dios para extraer palabra sobre los pecados de la iglesia. En el segmento Escrito está. Ofreceremos un holocausto de oración por todo el pueblo de Dios en el segmento Un destello de gloria. Llamen al 559-875-8689 para ser incluido personalmente en un destello de gloria que viene. No se despegue de televisión, cosa maravillosa viene hacia usted. Empecemos todo con el pastor Víctor Gaona. Gracias al Señor. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Bienvenidos a este segmento de libro en libro, aquí en Un destello de gloria, en Manavisión 3. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fortaleza. El libro de hoy es Primera de Samuel, escrito probablemente por el juez Samuel, aunque contiene escrituras por los profetas Natán y Gad. El propósito de este libro es de registrar la vida de Samuel, que fue el último juez en Israel, el reinado y la declinación del rey Saúl, que vino a ser el primer rey en Israel, y escoger y preparar a David, el siervo David, para el reino sobre Israel, que vino a ser el rey más grande en la historia de Israel. Usando 3 nombres, deseo darles 3 puntos extraordinarios en el libro de Primera de Samuel. El primer nombre es Samuel. Samuel fue traído al escenario en un tiempo, hermanos, la Biblia nos enseña, donde no había visión, donde no había palabra de Dios y donde no había manifestación de Dios. Estaba, podemos decir, todo en silencio. El capítulo 3, el verso 1, ahí nos declara esa verdad. El templo de Betel estaba siendo profanado por los hijos de Elí, que era el sacerdote en el templo Silo. Y los hijos de Elí estaban profanando las ofrendas, estaban profanando los holocaustos del pueblo del Señor. Y Dios estaba por traer juicio sobre la casa de Elí. Aquí es donde entra el profeta Samuel, el hijo de Elcana y el hijo de Ana. Aquella mujer que en desesperación, en angustia, se inclinó delante del altar ahí en el templo de Silo, para pedir delante del Señor con fervor y con un llanto dentro de su corazón que Dios le concediera un hijo varón, y que si el Señor se lo daba, ella lo iba a consagrar para el servicio de Dios todos los días que él viviera. En la historia y en el primer capítulo de Primera de Samuel nos declara que Dios escuchó el clamor de esta sierva y el Señor le concedió la petición de tener un hijo, y este hijo vino a ser Samuel, que vino a ser el último juez en el pueblo de Israel. Samuel vino al rescate de Israel, podemos decir. Como acabo de decir, era un tiempo donde no se veía visión, donde palabra era escasa, hermanos, palabra de Dios. Pero el Señor usó una mujer y un deseo para traer este siervo Samuel al frente del pueblo de Israel. Dios lo trajo para traer rescate a Israel, trayendo palabra de lo alto, manifestando gloria de Dios y trayendo a Dios al nivel del pueblo de Dios. Alguien alabe al Señor, alguien dele gloria por los profetas, por los jueces que fueron usados y los siervos de Dios para traer a Dios al nivel del pueblo de Dios.
Samuel fue usado para traer rescate a Israel. Samuel fue usado para guiar al pueblo de Dios, para ungir a los reyes de Israel que iban a tomar sus posiciones sobre el reino de Israel, para conceder a Israel la estatura que Dios tenía en corazón y en mente para ellos, y para darle palabra al pueblo de Israel. El segundo nombre es el nombre de Saúl. Saúl fue puesto por rey por demanda del pueblo, fue pedido por el pueblo en el capítulo 8, el verso 7. Así como Samuel, que trajo palabra de Dios en el capítulo 7, verso 3, Saúl también fue escogido para traer gobierno, reinado, establecimiento al pueblo de Israel, y fue demandado por el pueblo. Y hermanos, el pueblo de Israel realmente, sin verlo, estaba reemplazando a Dios con un hombre. Estaba reemplazando a Dios con manos humanas, con pies humanos, con un corazón humano. La palabra del Señor nos enseña que todo esto sucedió, aunque al corazón de Dios se le hirió cuando demandaron un rey como todos los otros reinos. El Señor le dice a Samuel: dale al pueblo lo que están pidiendo. Y el pueblo realmente no sabía lo que estaban pidiendo, reemplazando la gloria de Dios, las manos de Dios, el poder de Dios, el corazón de Dios con manos humanas, solo para llegar a una triste conclusión. Y esto es que Saúl falló a Dios. Saúl falló como rey. Saúl falló como un líder en el pueblo y en la casa de Israel. Solamente vino de solución cuando el pueblo escogió a alguien que lo dirigiera. El tercer nombre es el nombre de David. Entrando al escenario, traído al frente después de haber estado atrás, entra David, el escogido de Dios para reinar sobre Israel. David fue escogido para traer paz, para traer una restauración de servicio a Dios, para traer la exaltación del pueblo de Dios que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere su pueblo que sea exaltado por la gloria y la presencia y la maravilla de Dios respirando sobre él. Y David fue traído para traer esto al pueblo del Señor, y su conquista del gigante filisteo Goliat. Esto fue el primer paso hacia la gloria inefable que Dios iba a traer al reino de Israel por medio de David. Como Samuel, tú has sido escogido para este tiempo en la historia de la iglesia. Tú has sido traído a este lugar para traer palabra de Dios al nivel de todo aquel que esté a tu alrededor. Tú no has sido escogido solamente para tomar una silla en la iglesia, solamente para dar unos cuantos aplausos cuando se cante un canto, o para declarar unos amenes cuando se estén predicando. Tú has sido escogido para traer palabra de Dios al nivel de todo aquel que te rodea, de todo aquel que anda a tu alrededor. Como Saúl, que fue puesto por el hombre, quiero decirte que no confíes en el hombre, no confíes en la exaltación del hombre, y no confíes aún en la ayuda del hombre. Pon tu mirada en el Señor, pon tu corazón en el Señor, y el Señor te va a llevar a un lugar de exaltación, a un lugar donde la gloria de Dios va a vislumbrar y se va a manifestar en todo lo que haces. Como David, tu tiempo es hoy. Alguien está escuchando, y vengo a decir a través de este segmento de libro en libro que es tu tiempo de ser sacado de atrás y puesto adelante conforme al poder del Espíritu del Señor. Tu canto se va a oír, tu alabanza se va a escuchar, tu danza se va a ver, y tu corazón de conquistador va a vislumbrar, empezando este momento que tú oyes la palabra del Señor. Es tiempo para que tú seas traído por el poder del Espíritu Santo hacia adelante y empieces a cumplir la obra que Dios ha demandado y ha declarado contigo. Este ha sido de libro en libro, el libro de Primera de Samuel, aquí con el pastor Víctor Gaona, en este programa Un Desteo de Gloria, aquí en Manavisión. Ahora, hermanos, tenemos
un canto por el hermano Noel, que va a pasar y va a cantar una alabanza. Mientras él se prepara, usted levante sus manos ahí donde está. Usted dele gloria al Señor. Empiece a alabar al Señor por las maravillas, por las glorias que el Señor hace, por todo lo que el Señor hace sobre su pueblo. Gloria a ti. Con ustedes el hermano Noel. Gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Me has llamado, me has enamorado, maravillado estoy, gracia me alcanzó, pertenezco a ti. Servirte es mi deseo, amarte con mis fuerzas, escuchar tu dulce voz, seguirte siempre fiel, vivo solo para ti. Me has llamado y me has enamorado, maravillado estoy, tu gracia me alcanzó, pertenezco a ti. Servirte es mi deseo, amarte con mis fuerzas, escuchar tu dulce voz, seguirte siempre fiel, vivo solo para ti. Te doy las gracias, mi adoración, Cristo te amo, usa mi ser. Nadie como tú, Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. Me has llamado, me has enamorado, maravillado estoy, tu gracia me alcanzó, pertenezco a ti. Servirte es mi deseo y amarte con mis fuerzas, amarte con mis fuerzas, escuchar tu dulce voz, seguirte siempre fiel, vivo solo para ti. Te doy las gracias, mi adoración, Cristo te amo, usa mi ser.
Cristo te amo, Que la gloria. usa mi ser. Nadie como tú, oh Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. Te doy las gracias y mi adoración. Que la gloria, te alabamos, te alabamos. Cristo te amo, usa mi ser. Te la gloria, te la gloria. Nadie como tú, Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. Te doy las Que la gloria, Señor. mi adoración. Cristo te amo, usa mi ser. Nadie como tú, Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. De la gloria. Nadie como tú, Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. Nadie como tú, Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. Nadie como tú, Dios de majestad, me postro hoy ante tus pies. Gloria a tu nombre. Dice la Gracias a ti. ¿Cuántas veces ha fallado usted? ¿Cuántas veces ha cometido un error o se ha equivocado en algo? Muchas veces probablemente sería su contestación tal como sería la mía. Have you ever failed? How many times have you committed an error or been confused about a certain thing? Many times, I think would be your answer, like would be mine. Errores todos cometemos, faltas todos tenemos y equivocaciones son parte de nuestra compostura. Errors we all commit, faults we all have, and confusions are part of our composure. Errores en ser padres, ser madres, ser hijos, en cumplir con un deber. Errors in being parents and being mothers, fathers, or fulfilling a certain task. Faltas en entendimiento, faltas en paciencia, en amor. Faults in understanding, in loving, in patience. Equivocaciones en pensamiento de esta persona, de aquella persona o de Dios. You know, confusion of thought on this person, that person, or God. Todos, hermanos, nos hemos confundido. All of us have been confused at one time or another. Todos hemos cometido errores, tenemos faltas. We have all committed errors and have faults. We have been confused at one time or another, confundidos en un tiempo en otro. Y creo que hasta aquí la consecuencia no ha sido muy grande. And I think that up to now the consequences hasn't been so great. Podemos darle gracias a Dios que la consecuencia de nuestros errores no nos han costado la vida. We can thank the Lord that the consequences of our errors and our faults hasn't cost us our life. Gracias al Señor. Thank the Lord. Escapar el juicio de Dios no es necesariamente escapar el juicio o escapar el juicio del hombre, no es necesariamente escapar el juicio de Dios. To escape the judgment of man isn't necessary to escape the judgment of God. Una cosa es ofender al hombre, otra cosa es ofender a Dios. One thing is to offend man, another thing is to offend God. Una cosa es exponernos al juicio del hombre, otra es al juicio de Dios. It is one thing to set ourselves in the judgment of man, another thing is to set us in the judgment of God. Y en este día, la palabra de hoy, vamos a estar hablando de los pecados de la iglesia.
Today we're going to be talking about the sins of the church. ¿Podrá la iglesia pecar en contra de Dios? Can the church sin against God? ¿Podrá la iglesia misma llegar a la condenación de los pecadores? Can the church reach the condemnation of the sinners? ¿Podrá la iglesia pecar contra Dios? Can the church sin against God? ¿Qué sucede cuando la iglesia peca en contra de Dios? What happens when the church sins against God? ¿Y qué sucede cuando no hay arrepentimiento? What happens when there is no repentance? Esas y muchas más preguntas vamos a contestar aquí, hermanos, en escrito está. That and many other questions we're going to answer here today on It Is Written, en este segmento, hermanos, de un destello de gloria, in this segment of a glimpse of glory. Bienvenidos, aquí están conmigo el hermano Anthony, el hermano Antonio y el hermano Jesús. With me is Anthony, brother Antonio, brother Ramos, and hermano Jesús Noyola. Aquí con nosotros, estos hermanos son mi apoyo, son mi fuerza. Yo nomás estoy para escucharlos a ellos. I'm here today just to listen to them. Tenemos varias preguntas, hermanos, y ejemplos y yo creo que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, hermanos, en la era de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? I think we're living in very dangerous times in the era of the church. Parece que la iglesia ahorita está haciendo todo lo que quiere y nadie le está parando, especialmente los líderes por ganancia. You know, especially the leaders are not stopping doing anything, and I think it's for personal gain. Pero vamos a contestar estas preguntas que nos van a ayudar a entender la consecuencia terrible que viene a la iglesia si la iglesia persiste en pecar y persiste en ofender a Dios. We're going to conclude this lesson with the horrible consequences that is awaiting the church if the church continues to sin before the Lord and continues to rebel against what they know as the truth. Vamos a empezar aquí, hermanos. ¿Qué es pecado? Estas preguntas vamos a pasarlas bien rápidas, pero hermano Jesús, ¿qué es pecado, hermano? La palabra de Dios en la carta a Romanos dice así, el capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Las acciones de los seres humanos se rebelan contra Dios, no cumplen el propósito divino para sus vidas, sucumben, ceden ante el poder del maligno y no ante el de Dios, y se separan de Dios. Amén. Hermano Ramos, ¿qué es pecado? Pecado para mí, o sea, es el quebrantamiento de la ley de Dios, los mandamientos, y hacer lo que no le agrada a Dios. To go against the commandments and do what is not pleasing to God. Anthony, what is sin? ¿Qué es pecado, Antonio? It's written in 1 John Primera de Juan está escrito, chapter 3 verse 4. capítulo 3, verso 4. Everyone who sins breaks the law. Todo aquel que peca quiebra la ley. In fact, sin is lawlessness. Así que pecado es vivir sin ley. Gracias al Señor. Maldad, iniquidad, infracción a la ley de Dios. Sin, iniquity, infraction to the laws of God. That is sin. Very good. Muy bien, hermanos. ¿Cómo sabemos lo que es pecado, Anthony? How do we know what sin is? Well, in Galatians, it's written in Galatians En Galatas dice, chapter 5, capítulo 5, verse 19 el through 21. verso 19 al 21, It gives many examples, da muchos ejemplos. and it says it's obvious. Dice, es obvio. Sexual immorality, Moralidad sexual, impurity, impurezas, idolatry, idolatría, witchcraft, brujería, jealousy, celos and fits of rage, for example. y iras. Esos son ejemplos. Hermano Ramos, ¿cómo sabemos lo que es pecado? Hermano, también leyendo la palabra de Dios. Reading the Word of God. Y lo primordial es la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. And primordial, the conviction of the Spirit in our lives. Hermano Jesús, En el Salmo 51 Psalm 51, dice así la palabra del Señor, the word dice: says, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. turn you away from sin and iniquity. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Create in me, O God, a clean heart, y renueva la firmeza de mi espíritu. and renew the firmness of my No me spirit. alejes de tu presencia, Don't leave me of your spirit. ni me quites tu Santo Espíritu. Don't take your spirit away from me. Aquí podemos tener el discernimiento We can discern here de cuando estás en pecado. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios. Here is rebellion against the Lord. La rebelión fue la raíz del problema Rebellion was the root of the problem para Adán y Eva.
la for Adam and raíz de Eve. las situaciones difíciles de la humanidad desde entonces. And it also the root of evil for all humanity today. ¿Qué ha sido, hermanos, la consecuencia del pecado desde el presente al futuro, del pasado? What has been the consequences of sin from the present to the past? Hermano, en unas breves palabras, hermano Jesús, ¿qué ha sido la consecuencia? El castigo, Punishment, castigo, rechazo, es la muerte, rejection, death. la disciplina con el propósito de instruir, causar la clase de arrepentimiento que cambia el comportamiento. With discipline from God to try to change the character. Hermano Ramos, En Romanos 6:23 está escrito, dice que Romans 6:23 it is written, porque la paga del pecado es muerte. for the wages of sin is death. Yes. Hermano Anthony, hermano Antonio, It's rejection. es rechazo. And it's written in Matthew chapter Mateo 7. 7, It talks about Jesus saying, just because they say Lord, Lord, Jesús diciendo, nomás porque dicen Señor, Señor, they will not enter heaven. no entrarán al cielo. It doesn't matter if we prophesied, Aunque profeticen, if we did miracles, aunque hicieron milagros, we'll be rejected. van a ser There's rechazados sin in our lives. si hay pecado. Así que, hermanos, es castigo, muerte, rechazo. Y una más, hermanos, que es evidente en la Biblia es los ojos del Señor cerrados, las manos del Señor cerradas hacia una persona en pecado. The hands of God closed, the eyes of God turned away from a person. That is just an addition to sin. En Proverbios, ahí dice, Proverbios 1:8 dice que me buscarán y no me hallarán. Proverbs 1:28 says they should look for me and not find me. Vamos a dar unos ejemplos, hermanos, que tenemos en la Biblia de la consecuencia del pecado. Let's give a couple examples, hermano Ramos, ejemplos de lo que sucede cuando hay pecado. En Josué está escrito, Josué 7:1, In Joshua 1:9 it is written, tenemos el ejemplo de Acán. we have the example of Achan. Acán pecó cuando tomó del motín que tomaron cuando derrotaron a ese país. Achan took of the forbidden when they conquered Jericho. Y por ese pecado And by that sin, sufrió todo el pueblo de Israel. all the people suffered. Amen. Hermano Anthony, Brother Anthony. It's written in 1 Samuel Está escrito en 1 de Samuel, chapter 15. el capítulo 15, There was the first king of Israel. primer rey de Israel, His name was Saul. Saúl. He was commanded to kill everything, Él fue mandado de matar todo, but his own thoughts came to mind. pero su mente y sus He pensamientos was listening to other people, escuchó otra persona and he disobeyed the y Lord. desobedeció. He kept what was nice and beautiful, what was very good, Él tomó lo que era bueno y lo detuvo para él. and what was useless, Y lo que no servía, he destroyed that. lo dio. And it hurt the heart of God. Y esto dolió el corazón de Dios. He took the position of king Tomó la posición de rey away from King Saul. y Dios le quitó su posición. Hermano, En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, Second book of Samuel, chapter 11, revela la palabra de Dios the word of the Lord reveals el pecado de David the sin of David con Betsabé y Urías. with Bathsheba and Uriah. Mostró su pecaminoso lado humano David David showed his sinful side con el pecado del rey, confesó su mal obrar. and he confessed his evilness. David fue testigo de intrigas, pecados sexuales y David was asesinato en su propia a familia. witness to a lot of sin in his own family. Es un ejemplo. That is an example. Amen. Ahora, hermanos, sabemos que Cristo es nuestro Salvador. We know that Christ is our Savior, our salvation. Pero, hermanos, hay personas que ya hay una enseñanza que enseña que Cristo cubre todo pecado, pasado, presente y futuro. You know, there's a teaching out there that says that and it's an evil teaching, I think, that says that Christ covers all past sins, all present sins, and all future sins. So it's okay to just live the way we want to live. Que está bien vivir como queremos de vivir. ¿Qué no cubre Cristo los pecados presentes y futuros? Does the blood of Christ cover present and future sins? No. La contestación es no. Hermano Ramos, a ver, mientras el hermano Because dijo, in 1 John primera de Juan, chapter 3 verse 8,
Capítulo 3, verso 8. It's written, the one who does what is sinful Dice, el que hace lo que es mal is of the devil. es del diablo. Because the devil Porque el diablo has been sinning since the ha beginning. pecado desde el The principio. reason La razón the Son of God appeared que el Hijo apareció was to destroy the work of the devil. para destruir las obras del diablo. Y ese es pecado. A ver, hermano Ramos. Ahí, yo creo que no, hermano, porque está escrito en Juan The brother 12:46. says, no, he doesn't think that Christ covers future sins because it is written, Dice, yo la luz I, the light, he venido al mundo have come into the world para que todo aquel que cree en mí that everyone who believes in me no permanezca en tinieblas. will not remain in sin. Si la sangre de Cristo The blood cubre of Jesus los pecados pasados, covers past sins. pero en un creyente But in a believer fiel al Señor who is faithful to the Lord, no debe de haber pecado en el presente, there should not be any present sin Amen. mucho menos en el futuro. and much less in the future. Gracias al Señor. Hermano Jesús. En este pasaje de la palabra de Dios, en primera carta de Juan, In the first book of John, capítulo 2, Chapter 2, versículo 1, verse 1, dice así la palabra del Señor: The mis word queridos says, hijos, les Beloved escribo children, estas cosas para que no pequen. I write these things that you Pero si sin not. alguno peca, But if anyone sin, tenemos ante el Padre a un intercesor, we have an intercessor a before the Father, Jesucristo el justo. Jesus Christ the just. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, He is the sacrifice for y our no solo sins, por los nuestros, sino por los de todo el not mundo. only for us, but for the whole world. Yo creo que este versículo da respuesta a la pregunta. That verse gives the answer. Tenemos en la palabra del Señor muchos consejos a no pecar. We have lots of scripture that move us not to sin. El único verso que vamos a leer ahorita es Isaías 55:7. The only verse we're going to read today is Isaiah 55:7 that says, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts and return to the Lord. And we have lots of scripture that keep telling us not to sin. Mucha escritura tenemos que nos dice que no pequemos nosotros, el pueblo de Dios, we, the people of God. Ahora, ¿qué cubre? Vamos a poner este punto muy bien. Let's prove this point very well before we go on. Ahorita vamos a estar en otro canto. Vamos a pedirle, hermano, que se nos esté preparando. We're going to have another song, then we're going to conclude with the sins of the church. Tenemos otro canto en unos minutos y vamos a concluir con los pecados de la iglesia. Pero ¿qué cubre la sangre de Cristo, hermano Jesús? Amén. El pecado continuo traerá aparejada la muerte espiritual a la Continuous persona sin will bring death to the person que no esté bajo el señorío de Cristo, that is not under the lordship of Christ. por medio del arrepentimiento y la fe. The repentance and faith. Para aquellos que han confiado en Cristo Jesús Those that have confided in Jesus para Christ salvación, for salvation. la muerte ya no encierra este pavor. Death no longer has control. Cristo ha negado el poder de Satanás. Jesus has overcome the power of Christ. Amén. Hermano Ramos, ¿qué cubre la sangre de Cristo? Todo pecado pasado. No Every- importa qué tan grande, qué tan chico, pero pasado. Every past sin, no matter how big, how small. Anthony, It covers all our old errors from before. todos nuestros malos errores de atrás. Everything we did wrong before we accepted Christ, Todo lo que hicimos antes de Cristo, all those old errors are washed away. todos esos errores son borrados. Ezequiel 36:25 dice, esparciré agua limpia sobre ellos y los limpiaré de todas sus iniquidades. Ezekiel 36:25 says, I will sprinkle clean water upon them and I will cleanse them of all their iniquities. Gracias al Señor, es agua limpia, la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, si la sangre de Cristo cubriera pecados presentes o del futuro, no tendríamos historias como la historia de Zafira y Ananías, que fueron puestos a muertos por mentir al Espíritu Santo. If in fact the blood of Jesus covers every present sin, every future sin, we wouldn't have stories like Sapphira and Ananias that lied to the Holy Spirit and they were struck dead y fueron puestos a muerte. Hermanos, si no hay llamado para su botella de aceite, hágalo. Estas botellas de aceite han sido de beneficio para muchos. La palabra del Señor nos enseña en Marcos 6 que los discípulos echaban fuera demonios, sanaban muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Es absolutamente gratis para que usted unge su casa, sus enfermos y vea la gloria del Señor. Come for the
bottle of oil if you haven't. The Word of God says in Mark 6:13 that the disciples casted out demons and they prayed for all the sick, anointing them with oil. The oil is for restoration. Llame para su botella 559-875-8689. También llame para incluirse en la oración al final de esta programación. Call to put your name for special prayer at the end of this program. Con ustedes ahorita, hermano Noel, con un canto, hermanos, al Señor. Usted alabe el nombre del Señor. Está viendo usted un destello de gloria aquí en Manavisión 3. Gloria, gloria a ti, Señor. Estar contigo, si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada y que el tiempo se esfumara. Yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia, Jesucristo, yo te anhelo. Anhelo aquel día que con mis ojos te veré y a tus pies adoraré. Santo, santo, santo he de cantar al Cordero vencedor que murió por mí en la cruz. Cerca estás, que muy pronto yo en las nubes te veré. Seguiré esperándote, mi Jesús, eres mi anhelo, mi amado te deseo. Si pudiera estar contigo, si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada y que el tiempo se esfumara. Yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia, Jesucristo, yo te anhelo. Anhelo aquel día en que con mis ojos te veré y a tus pies adoraré. Santo, santo, santo he de cantar al Cordero vencedor que murió por mí en la
iglesia. Jesucristo, yo te anhelo. Si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada, el tiempo se esfuma. Yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia. Jesucristo, yo te anhelo. Jesucristo, De la gloria. yo te anhelo, te Aleluya. anhelo, Rey. Mi vida te pertenece, Jesús. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Aleluya. Sea la gloria. Dele alabanza ahí donde está. Los pecados de la iglesia es el tema de hoy. Y hemos concluido que la iglesia necesita limpiar su acto. We're talking about the sins of the church, and we have reached the point that the church needs to clean up its act, as they say. Hay duras amonestaciones en la palabra de Dios. There's heavy admonition. Judas 1:5 dice: os quiero pues amonestar, ya que una vez habéis sabido que el Señor, cuando salvó al pueblo, después destruyó a los que no creían. There's a very strong admonition in Jude 1:5 that says that I want to tell you once again, even though you've already heard it, that the Lord, having taken the people out of Egypt, then destroyed those that did not obey. Efesios 5:15, Ephesians 5:15, hermanos, dice: mirad pues como andéis avisadamente, como sabios y no como necios. The word of God says, look carefully and walk circumspectly as wise and not as fools, redeeming time, redimiendo el tiempo. En una ocasión, Moisés delante del Señor, Dios le dice: Moisés, este pueblo ya me ha tentado 10 veces, y todos aquellos que salieron de Egipto y me han tentado no van a entrar a la tierra prometida. There's a very horrible scripture where Moses is talking to the Lord, and the Lord says, Moses, these people have tempted me 10 times already, and those that have come out of Egypt and have saw my wonders and my glories and have not believed will not enter into the promised land. Esa es la irritación de Dios cuando ve el pecado en su iglesia. That is how irritated the Lord is when he sees error in his church. So ahorita vamos a hablar de los pecados que existen en la iglesia. We're going to talk about sins that are in the church. Hermano Jesús, ¿qué es uno de los pecados? Vamos uno a llegar a 10 y si más, pero hermano Jesús, ¿qué es un pecado que se ve en la iglesia? Podemos tener falta de oración, The lack of prayer, rencores, falta de amor los unos a los otros, falta de amor a Dios, hipocresía. Hay distintos pecados dentro de la iglesia. lack of prayer. En cuanto a la oración, Samuel, 1 Samuel 12:23 le dice al pueblo de Israel que él no va a parar de orar, no sea que él peque delante del Señor. La falta de oración es un pecado, hermanos, que se ve en todas las iglesias. The lack of prayer is a sin that is found everywhere, and it is a sin, as the word of God says. Las oraciones o los servicios de oraciones muy poquitos llegan. In our prayer services, very few come together. La oración es la manera de mover la gloria de Dios. Prayer is the way to move the hand of God. A ver, Anthony, un pecado, Antonio. Give us a sin, Anthony. Idol worship. Adorar a ídolos. Just because it's a form of a cross, Sea una cruz, just because it's the image of Jesus, sea la imagen de Jesús. many feel like it's okay. Muchos piensan que está bien, But there is scripture written pero hay escrituras not to make any images of heaven, de no hacer ninguna imágenes del cielo of the earth, o la tierra and in the deep sea. o en la tierra, en el mar. And it's clear. Y está muy claro. And that's happening today. Y eso está pasando hoy. There's people that are prideful, Hay personas orgullosas, arrogant. arrogantes, They do not know how to humble themselves no saben cómo humillarse to the preaching a la predicación and to the leaders. y a los líderes. Hermano Ramos, Falta de amor a Dios, lack of love for God, falta de congregación, de ir a la iglesia, lack of coming to church, falta de deseo
falta de respeto a los pastores, lack of respect to the pastors, codicia, lujuria, covetousness, lasciviousness. Podemos describir, hermanos, esos pecados para cumplir algo sólido. Cuando hablamos de falta de amor a Dios, when we talk about lack of love for God, es dar atención a todo lo demás más que a Dios. Giving more attention to everything else more than God. Ahora, falta de asistir a la iglesia. Esa es una buena para todos los pastores. That is a good one for all the pastors. Porque, hermanos, hoy en día el pueblo de Dios está dejando la casa de Dios por cosas que no sacian ni satisfacen el alma. Today, the church today is leaving the house of God, and there are so many excuses. Hay tantas excusas, pero la Biblia nos enseña a no dejar nuestras congregaciones. The Word of God teaches us not to leave our congregations. Hoy en día, las cosas que yo he visto horrendas que hace una iglesia, the things that I have seen that are horrible that a church does, es que dejan la casa de Dios para de entretenimientos, para deportes, para estar con sus familias. You know, these are horrible sins. Eso yo creo que son pecados horrendos. Cuando la iglesia, hermano, when the church prefers to be at a football game, at a soccer game, than in the house of the Lord, when the church prefers to be with family, instead, I understand when somebody's dying in the hospital. Yo sé cuando alguien está muriendo en el hospital, pero gracias a Dios que nuestros familiares están bien. Pero hermanos, yo veo la iglesia usar cualquier excusa por no llegar a la casa del Señor. Usted no está ofendiendo al pastor, usted está ofendiendo a Dios. Amen. Es la casa de Dios, es la habitación de su presencia. And you're not offending the pastor, you offend the church. A ver, dijo el hermano, falta de amor, hermanos, lascivias, concupiscencias. Vamos otra vez acá con el hermano Jesús. Pecados de la iglesia, hermanos. Sins of the church. Falta de confesión. Lack of confessing. En Santiago capítulo 5 versículo 16, James 6 chapter 5, por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados, confess one another your sins, y oren unos por otros, and pray one for another, para que sean sanados. that you may be healed. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Hermano Ramos, pecados. Ahí tienen, si tienen otros escritos, vamos a decirlo. Hermano Ramos, crítica, talking bad about somebody. Revelations 12:14. Apocalipsis 12:16. It talks about committing a fornication. Fornicación. We're supposed to be pure until we're Debemos married. ser santos hasta que estemos As casados Christians now. como cristianos. But people still want to fornicate. Pero la gente todavía cree que fornicar. Hermano, también en ese punto, en that point, y creo que los hermanos estarían de acuerdo conmigo, no es solamente salir y hacer el acto, it's not just to go out and commit the act, pero hoy en día la iglesia está metida, o participantes de la sangre, participantes de la salvación, participants of the blood and of the church today are renting movies left and right with nothing but evil in them. Películas que ahorita están saliendo, hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que ingiere, qué es lo que ve, qué es lo que toma para el alma. It is very important that one take care of what you see, Amen. What you digest, what you bring into your heart, lo que uno toma al corazón. Amen. Porque, hermano, todo esto son métodos que el enemigo usa para llevarnos a fornicar. And the main thing are the love stories. Lo más central es las historias de amor. Women are so focused on finding that love. Mujeres buscando aquel amor. And they will date the world and keep breaking Y their buscan hearts. todo el mundo que nomás les quiebre el Because of corazón. those love stories. Y por esas historias de amor. But Jesus loves you. A ver, hermano Jesús, otro pecado. Otro pecado podría ser pues falta de tener el deseo de estar en comunión los unos con los otros. The lack of having communion one with another. La confraternidad. The congregation, congregating. El convivio. Being together. Participar en las actividades sociales. Participating in the activities. Dentro de la comunidad cristiana. In the Christian community.
Amén. Ese es un pecado, hermanos, que la gente no lo ve, pero eso está demostrando falta de amor hacia el pueblo del Señor. That's showing lack of love for the people of the Lord, when you can go everywhere else and be everywhere else except in the activities Amen. of the church. That is sinful. Eso es también cosa de pecado. Hermano Ramos. El amor a esta carne. Love for this flesh. Yes. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, nos dolía el pie, nos dolía algo, pero sin embargo así salíamos. When we love this flesh so much that before this hurt, that hurt, and we still went out doing everything we did. Y ahora para ir a la iglesia lo usamos como una excusa. And now we use everything for an excuse. Amén. Aquí, hermanos, mire, vamos a concluir este segmento con unos pecados que creo yo como pastor, que si estuvieran unos pastores escuchando, me estuvieran dando la mano a mi hombro aquí, porque, hermanos, estos son pecados. If there's pastors sitting, they would be tapping me on my shoulder today. Estos son pecados que están destruyendo la iglesia. Esposas que dominan al esposo, esposas que gobiernan la casa, no dejan al esposo que haga ninguna decisión. Ellas son los que mandan todas las cosas. Ese es pecado. La mujer tiene que estar sometida al esposo. The wife needs to be submissive to the husband, and we have wives today that run the show. Esposos, hermanos, que no gobiernan sus casas. Husbands that don't govern their houses. Tienen hijos desobedientes. A los hijos lo dejan que hagan todo lo que quieran hacer. Hoy en día, de 8 años, un hijo, si no quiere ir a la iglesia, no va a la iglesia. Today, an 8-year-old, if he doesn't want to go to church, the father doesn't have the strongness of character to bring his son to the house of the Lord. Pecados, hermanos, que están destruyendo la iglesia. Tenemos, hermanos, ladrones en el coro, ladrones en los músicos, ladrones en la congregación. We have thieves in the congregation, thieves in the choir. We have thieves in church that don't bring to God what God demands from them. Ladrones que no traen a Dios lo que Dios está pidiendo de su pueblo, what God is asking from his people. Esto está destruyendo la iglesia. This is destroying the church. Cuando la iglesia no despierta para leer la palabra de Dios y ver lo que está escrito para nuestro andar y pensar y caminar y para nuestra bendición. This is destroying. The church does not read and focus on what God has given for our blessing. De ser templos del Espíritu Santo, to live as temples of the Holy Spirit. El Señor está con su iglesia si su iglesia está con él. Vamos a este canto, hermanos, y vamos a concluir con este pensamiento. We're going to go to this last song, but we want to conclude with this last thought. Queremos concluir con este último pensamiento. Hermanos, la iglesia sabe lo que Dios demanda de ella. The church knows what God demands from her. El hermano, la hermana, el esposo, la esposa, hijos ya de edad de 12 para arriba ya saben lo que Dios demanda de su pueblo. You know, the husband knows, the wife knows, the brother knows, the sister knows. Every children in our church from 10 years up can understand what is right and what is wrong. Entiende lo que está bien y lo que está mal. Y hermanos, viendo y viviendo bajo el nivel de lo que se nos espera de nosotros es vivir en pecado. Living in a level under the what is expected from us is living in sin. Y la iglesia, como el pecador, va a ser espantado en el día que suene la trompeta. And I believe that the church, like the sinner, is going to be shocked when the trumpet sounds. ¿Qué va a suceder, hermanos? Si una vida es hallada en pecado, what's going to happen to somebody that is found in sin when Christ comes, Anthony? Just very briefly They're here. going to be left behind when Van a the ser trumpet sounds. dejados atrás, hermano Ramos. Serán lanzados al lago de fuego. They shall be cast into the Like a fire. lake of fire. Eterno castigo por la eternidad. Eternal condemnation for eternity. ¿Qué es necesario para obtener perdón? Perdón. Algo que se nos ha olvidado como la iglesia es el arrepentimiento. Something as a church that we have forgotten is repentance. When a sinner sins, he must repent and turn away from his sin. Cuando uno peca, tiene que arrepentirse y voltearse de su pecado para que haya perdón. Lo último es que es necesario para mantener una buena relación, hermano. Primera de Crónicas 28:9, servir a Dios con un corazón sincero. Serve God with a sincere heart. Vamos a este canto y ahorita vamos a orar para un desteo de gloria que llene y penetre las paredes donde estás, hermano Noel, con nosotros. We're going to sing this song
And then we're going to come back with the final prayer today. Usted está viendo un destello de gloria en Manavisión 3. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. En la gloria, en la gloria. No quiero ahogarme en mi humanidad. Señor, tú eres mi sustento. En la gloria, en la gloria. Y tú mi El alabanza, creador. el alabanza, el alabanza, el alabanza. El salmista David dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En este día la fe que tú has tenido en el Señor viene a vislumbrar y viene a abrir una apertura ahí donde estás de gloria, y el Señor desciende sobre toda necesidad, sobre toda enfermedad y sobre todo lo que le has pedido. The word of the Lord says, King David says, I would have fainted if I do not believe in the God and in the living of God that is over me. And right now the Lord opens the roof where you're at. The Lord opens His glory. The Lord extends His hand. Y en este día vas a ver gloria del trono del Señor que desciende sobre ti. Todas las llamadas y todo el pueblo alrededor de esta ciudad y de esta nación, queremos orar que Dios descienda lluvia del cielo sobre nuestras ciudades, sobre nuestras calles, sobre nuestros pastores, que Él llene los diáconos, el coro, que Él llene cada espacio de nuestras iglesias con el poder de su divino espíritu en estos momentos. Que el Señor reprenda toda actividad en contra de su palabra en nuestras iglesias. Que Dios reprenda división, que Él reprenda confusión de palabra, que Él reprenda toda falsa doctrina, que Él reprenda al enemigo que está queriendo penetrar con las cosas del mundo. En este momento el Señor desciende sobre su pueblo. Este es momento de gloria delante de la presencia del Señor. Tiene que haber una hambre en su iglesia como Moisés decía: muéstrame tu gloria. Iglesia, empieza a clamar delante de la presencia del Señor. It is time for the church to let go of everything that is holding her down and cry out like Moses: Lord, I want to see your glory, God. I want to see your glory. Quiero ver tu gloria, porque el paralítico se va a levantar, el ciego va a recobrar su vista, el leproso va a ser limpiado y los muertos se van a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean fortalecidos en el Señor, en el poder de su fortaleza, delante de tu gloria, Padre. Pidemos avivamiento, trae vida a los huesos secos, Señora, como en el tiempo de Ezequiel. Manda rabacaya, rabacándara y arrabacá. Manda la lluvia de tu gloria, de tu rostro maravilloso, Dios. A ti damos la gloria, a ti damos la alabanza, toda la gloria a tu nombre.
Manavisión 3 y su presidente Ramón. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Los pastores Víctor y Gloria Gaona están aquí en este día para estar con ustedes en este servicio, en esta programación. Tendremos unos cantos en este día por el hermano Noel. Presentaremos 3 puntos importantes en el libro de Primera de Samuel, en el segmento de libro en libro. Entraremos a la palabra de Dios para extraer palabra sobre los pecados de la iglesia en el segmento Escrito está. Ofreceremos un holocausto de oración por todo el pueblo de Dios en el segmento Un destello de gloria. Llamen al 559-875-8689 para ser incluido personalmente en un destello de gloria que viene. No se despegue de televisión, cosa maravillosa viene hacia usted. Empecemos todo con el pastor Víctor Gaona. Gracias al Señor. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Bienvenidos a este segmento de libro en libro, aquí en un destello de gloria, en Manavisión 3. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fortaleza. El libro de hoy es Primera de Samuel, escrito probablemente por el juez Samuel, aunque contiene escrituras por los profetas Natán y Gad. El propósito de este libro es de registrar la vida de Samuel, que fue el último juez en Israel, el reinado y la declinación del rey Saúl, que vino a ser el primer rey en Israel, y escoger y preparar a David, el siervo David, para el reino sobre Israel, que vino a ser el rey más grande en la historia de Israel. Usando 3 nombres, deseo darles 3 puntos extraordinarios en el libro de Primera de Samuel. El primer nombre es Samuel. Samuel fue traído al escenario en un tiempo, hermanos, la Biblia nos enseña, donde no había visión, donde no había palabra de Dios y donde no había manifestación de Dios. Estaba, podemos decir, todo en silencio. El capítulo 3, el verso 1, ahí nos declara esa verdad. El templo de Betel estaba siendo profanado por los hijos de Elí, que era el sacerdote en el templo Silo, y los hijos de Elí estaban profanando las ofrendas, estaban profanando los holocaustos del pueblo del Señor, y Dios